cadenas del temor que me ataban. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Y profetizar es declarar en la tierra lo que el Señor está diciendo de nosotros en el cielo. Profetizar. Jesús, danos tus palabras en este día. Danos profecía. Profetizar. Hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Profetizar. Esas palabras de Dios son nuestro tesoro. Sus promesas son sí y amén. Vamos, profetizar. Por tu fidelidad, Señor, te alabamos y te adoramos. Te alabo, ya no hay derrota en mí. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. Levanta tu voz, iglesia, la palabra de Dios, cántalo. En mi boca todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Hoy profetizamos salvación, hoy profetizamos sanidad, hoy profetizamos libertad, hoy profetizamos provisión, hoy profetizamos que el nombre del Señor está en medio de nosotros. Su poder no se ha cortado. No hay Dios como el nuestro, ni en el cielo ni en la tierra. Porque con su boca el Señor proclama, con su mano lo hace. ¡Aleluya! Tu espíritu confirma que tu hijo soy, el pecado y la muerte.
espíritu, vida me dio. Tu espíritu me transformó. De tu gloria, Dios, heredero soy. A bailar, disfrútenlo. Heredero soy. Oh, oh, oh. De tu gloria, heredero soy. Heredero soy. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Espíritu que da vida, Espíritu de verdad, Espíritu que vive en nosotros, Espíritu que nos vivifica, Espíritu de Dios. Iglesia, y es el Espíritu Santo de Dios el que confirma en nuestro corazón que somos hijos de Dios, y por él podemos decir hoy Abba Padre, que significa papá, Dios que está cerca, mi papá. Y es por eso, Señor, que hoy cantamos una vez más Abba Padre, Abba Padre. Tu espíritu me hizo uno contigo. Y cree esto, Abba Padre, tu espíritu me hizo una vez más Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Tu espíritu me hizo uno contigo. Oh, gracias, Espíritu Santo. Abba Padre, tu espíritu me hizo uno contigo. Tu espíritu me transformó. Ven, sopla en mí, toma el control. Tú me llenarás de vida y paz, de tu gloria, Dios, heredero soy. Que si recibe esa vida y esa paz que solo el Espíritu Santo de Dios puede dar. Y hoy, Señor, nuestra oración para tu iglesia es que tú abras nuestros ojos y hoy podamos conocer a ese Padre fiel, a ese Padre que cumple sus promesas. Abba Padre. Tú eres fiel, Señor, nunca
ante ti. Veo tu gracia hasta aquí sobre mí, y ahora en gratitud me postro ante ti. Una vez más, di ahora. Y ahora en gratitud me postro ante ti. Una vez más. Y ahora en gratitud me postro ante ti. Veo tu gracia hasta aquí sobre mí. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar. Tu fidelidad me hace postrarme. Lugar más alto para mí, ni más grande que estar a tus pies, que estar, oh Señor. No hay lugar de mayor honor para mí, oh, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y ahí a tus pies, Jesús, puedo estar confiado hoy que todo va a estar bien. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. De que a tus pies, Señor, descansamos, sabiendo que tú eres fiel, que tus promesas son sí, que tus promesas son amén, que en ti tenemos todo lo que necesitamos, que en tu nombre, Jesús, encontramos refugio, encontramos sanidad, encontramos descanso, encontramos paz. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo, mi Señor, el fiel y verdadero. Y aquí permaneceré descansando en ti, postrado a tus pies. Gracias, Jesús. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Jesús, que estar a tus pies.
permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y Señor, creemos que no hay un lugar de mayor autoridad, de mayor gloria, grandeza, que a los pies de Jesús. Yo invito que ahí donde ustedes están en este momento puedan ver la grandeza de su Dios. Que Él quite todo temor, todo cansancio, todo enojo, toda rabia, toda frustración. Tu presencia, Señor, llena ese lugar ahora mismo. Yo permaneceré de día y de noche postrado ante tu grandeza, porque aquí permaneceré. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Señor, hoy sentimos tu presencia, tu gloria llena este lugar. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y hoy al traer esta ofrenda, creemos, oh Dios, en tu favor, tu gracia, tu bendición espiritual, pero también financiero sobre nuestras vidas. Bendice esta ofrenda. Bendice la iglesia en donde la sembramos y bendice nuestra nación. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora en el lugar de su presencia es más rápido y seguro hacer tus donaciones. Entra ya a www.supresencia.com y haz clic en el link donaciones y listo. Ahora sigue disfrutando de nuestra reunión en vivo. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. No volverá. Con su ofrenda, estamos cambiando vidas. Yo defino mi vida como una montaña rusa en el nivel de estabilidad, porque cuando mi mamá le cuenta a mi papá que está embarazada de mí y digamos que sufre el primer abandono por parte de mi papá, luego 2 o 3 años sufre el segundo abandono por parte de mi mamá, y esta situación se va repitiendo muchas veces. Gracias a eso vivo en lugares de gente X, de amigos, familiares, primos, bueno, un montón de gente. Pues yo nunca pregunté una razón, yo nunca dije, mamá, ¿por qué? Pero yo creo que tuvo que haber sido por una situación económica o porque no tenía estabilidad y tomó ese tipo de decisiones. Mi mamá conoce de Dios embarazada de mí. Siempre lo que ella procuró fue llevarme o dejarme en lugares cristianos. Pero en el 2003 yo llego al lugar de su presencia y ahí es, digamos, donde mi vida empieza a cambiar, porque yo empecé a tomar decisiones que me llevaron a ser diferente, decisiones que me llevaron a ver que un Dios sí podía restaurar una vida, que un Dios sí podía estar a cargo de él. Entonces ahí fue donde se empezó a hacer realidad su promesa de aunque padre y madre te dejaran, yo con todo te recogeré. Y creo que eso yo hoy en día puedo ver cómo tranquilamente puedo decir con todo me recogió, porque hasta universidad me dio. Digamos que uno de mis mayores temores siempre fue el miedo al futuro, porque yo jamás pensé que había algo para mí, yo pensé que Dios no tenía un plan. Lo que me ha dicho Dios es básicamente, yo te hice fuerte. Entonces yo pienso, sí, Dios me dio músculos, pero entonces además de eso yo te hice fuerte, y es pensar en listo, van a haber situaciones difíciles,
Y gracias a eso se ganó fortaleza y Dios me fortaleció y me llevó a conocer a un papá. Algo que alguna vez escuché y que siempre me mantuvo con fuerza fue una frase que decía: esto también pasará. Ya de grande, cuando empezaron a pasar situaciones, como desde los 12, 13 años, que yo ya entendía un poco más, el saber que eso también iba a pasar me ayudó muchísimo, porque era básicamente un Dios diciendo: oye, yo estuve hacia adelante, yo veo un poquito más allá y tú estás bien. Esto no es lo que yo tengo planeado para ti, esto no es tu futuro, pero va a haber un momento en el que voy a estar tranquilo y finalmente, si sé a dónde llevar todo lo que estoy sintiendo y todo lo que estoy viviendo y con quién pasar eso, yo creo que se hace la diferencia. Y mi decisión fue Dios, mi decisión fue hacer con Dios, sentir con Dios, y yo creo que eso salvó mi vida, literalmente, porque yo podría estar fácilmente en las calles, en el cartucho, en cualquier lado, metido en cualquier cosa, porque digamos que el nivel de desamparo estaba para eso, pero no fue así, mi decisión fue Dios. Abba, Padre, tu espíritu me hizo uno contigo. Abba, Padre, tu espíritu me hizo uno contigo. Tu espíritu me transformó, ven, sopla en mí, toma el control. Tú me llenarás de vida y paz, de tu gloria, Dios, heredero soy. Y Señor, hoy te damos gracias por tu Espíritu Santo con nosotros, rodeándonos, llenándonos. Gracias, Espíritu Santo, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos es en tu poder. Y cuando tu poder se une a tu palabra, es aún más grande todavía. Por eso te pido que tu Espíritu Santo esté tomando esta palabra y plantándola en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hace unas semanas, Tomás, mi yerno, nos estaba haciendo una entrevista con mi esposa para Next Wave. Y recuerdo que me estaba haciendo unas preguntas bien interesantes, cuando de repente mi esposa me mira y me dice: pero sonría, que esta entrevista es para los jóvenes. Y en ese momento me dio una piedra y me molesté, porque era la segunda vez en esa semana que me decía lo mismo. Unos días antes, mientras veíamos como familia la reunión de la iglesia, y de repente comenzó el predicador a hablar, ella le decía: pero ¿por qué tan bravo? Sonría. Y el problema era que el predicador era yo. Y luego me dice: es que todo el tiempo estás bravo. Y luego, al final de la entrevista, Tomás me pidió perdón. Y le dije: ¿pero por qué? Digo: es que cuando le hice algunas preguntas, usted se puso bravo y pensé que las preguntas lo habían molestado. Y yo quedé inquieto con todo lo que había pasado. Por eso, al día siguiente, mientras me preparaba para levantarme, esos minutos que estoy esperando que salga el sol allí en la cama, es donde generalmente el Señor me habla. Y Él me dijo: es que así como hay demonios detrás de muchas situaciones, de muchas cosas incluso, en este momento hay demonios que están afectando tu mirada. Son demonios de preocupación, de tristeza, de enojo, de rabia, o quizás de odio. Son demonios que están poniendo ideas o pensamientos en tu mente en contra de la gente. La gente que ves en el supermercado, la gente con la cual te encuentras en la calle, o los gobernantes, o personas de la iglesia, incluso aún la gente de tu casa. Y luego me digo: recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no son las personas.
Nuestra lucha es contra principados y potestades. Y luego me dijo, quiero que vuelvas a leer algunos libros que tienes acerca de la guerra espiritual. Ahora, con respecto a los demonios y Satanás, hay en la iglesia dos extremos igual de peligrosos. La primera son aquellos que ven demonios detrás de todo. En la vida de esas personas, el diablo recibe más gloria, más alabanza que Dios, porque todo el tiempo lo están mencionando. Tienen más temor al diablo que a Dios. Le echan la culpa de todo a Satanás. Es que el diablo me hizo pecar. Pero ¿qué de nuestra responsabilidad diaria de crucificar la carne? ¿O el diablo fue el que destruyó nuestro matrimonio? ¿Sería el diablo realmente? ¿O fueron sus decisiones o los pensamientos en su mente? ¿O es que el diablo hizo que me echaran del trabajo? ¿Sí fue realmente el diablo? ¿O quizás usted no fue un buen trabajador? Entonces, ese es un extremo, los que ven demonios detrás de todo. El otro extremo son los que ignoran totalmente a Satanás. Y créame, es bueno en nuestras vidas hacer más énfasis en Dios que en el diablo. Es bueno hacer más énfasis que en la luz que en la oscuridad. Pero a veces ese énfasis nos puede llevar a ignorar totalmente lo que la Biblia dice acerca del diablo. Jesús dijo en Marcos que todos nosotros echaríamos fuera demonios. Pero hay predicadores que nunca hablan acerca de ese versículo. Y nosotros no podemos ser selectivos al predicar. Es decir, yo no puedo predicar solo los temas que a mí me gustan. No, yo tengo que predicar toda la palabra de Dios. Y eso incluye temas que a veces son incómodos o que no nos gusta a todos. Y uno de esos temas es Satanás y los demonios. Yo quiero que quede muy claro que Satanás existe y es un enemigo real. Dice en 2 Corintios 2:11 que Satanás no se aproveche de nosotros, y luego dice, pues no ignoramos sus artimañas. Pero hay cristianos que ignoran o desconocen las artimañas o las estrategias del diablo, y como dice en otra traducción, el enemigo ha logrado sacar ventaja en sus vidas simplemente por su ignorancia acerca del mundo de las tinieblas. En Santiago 4:7 el Señor nos dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y en Lucas 10:19 el Señor nos dice, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Ustedes pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Pues la gran pregunta que nos hacemos nosotros los cristianos es esta: ¿puede el enemigo influenciar a los cristianos? Y algunos no creen que eso sea posible, y una de las razones es porque cuando piensan en los demonios, piensan en las imágenes que nos mostraron en la película El Exorcista, de una persona endemoniada. O llegan a su mente recuerdos de experiencias que tuvieron en ciertas iglesias en donde hubo unas manifestaciones tremendas de los demonios. O piensan en la historia que relata la Biblia en Marcos 5 acerca del endemoniado gadareno. Dice allí, este hombre vivía en los sepulcros, vivía en un cementerio.
y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros, andaba en medio del cementerio y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Entonces, cuando hablamos de demonios, muchos se imaginan las escenas del exorcista o historias como estas que encontramos en la Biblia. Pero ¿sabían ustedes que en la Biblia también encontramos personas como usted y como yo? Personas comunes y corrientes. Personas temerosas de Dios, que estaban siendo afligidas por demonios, que estaban siendo influenciadas. El primer caso es ni más ni menos que Jesús, el Hijo de Dios. En Mateo 4 vemos que Satanás lo tentó. Y en el caso de él fue el mismo diablo quien lo tentó. No fue un demonio, que sería el caso nuestro. Porque Satanás está muy organizado para él lograr sus propósitos. Él tiene todo un ejército de principados, gobernadores de las tinieblas, y en el nivel más bajo están los demonios. Pero el caso de Jesús, él fue tentado. Por eso yo pregunto, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado por el diablo, ¿quién es usted o quién soy yo para no ser tentados? El otro caso en la Biblia es el de Pedro. Él también se dejó usar en un momento por el diablo. Por eso Jesús le dijo: aléjate de mí, Satanás. Esto está en Mateo 16:23. Entonces Jesús reconoció que en lo que Pedro estaba diciendo había una influencia de un demonio. Y yo estoy seguro que Pedro salió de esa experiencia para autoliberarse de esa influencia. Pero una vez más hago esta pregunta: si Pedro, el gran apóstol Pedro, en un momento de su vida se dejó usar por el diablo, ¿quiénes somos nosotros para no ser influenciados o engañados por Satanás? La Biblia también nos muestra en Lucas 22:31 que Pedro fue zarandeado por el diablo. Y en 2 Corintios 12:17, Pablo dice que él tuvo un aguijón en su carne. Y él dice: un mensajero de Satanás. En Hechos capítulo 5 vemos una historia muy interesante acerca de dos miembros de la primera iglesia. Era una pareja, Ananías y Zafira. Y en un momento dado, por llamar la atención, dijeron una mentira. Y Pedro los confrontó diciendo: hey, ¿por qué dejaron que Satanás llenara sus corazones para que le mintieran al Espíritu Santo? En Génesis 3 vemos que la primera mujer en la Biblia o en la creación, Eva, fue tentada por la serpiente antigua, que en ese momento fue usado, o esa serpiente fue usada por Satanás para engañarla y tentarla. También vemos al gran profeta Elías siendo intimidado por el espíritu de Jezabel. Y no solo eso, sino que ese espíritu lo llevó a querer morir, a sentirse deprimido, a anhelar la muerte. Y la Biblia habla acerca del justo Lot. Y vemos que el justo Lot está viviendo en Sodoma. ¿Y saben por qué? Porque se dejó seducir por el espíritu de Sodoma, el espíritu del mundo. Estas son personas
comunes y corrientes, siendo engañadas, seducidas, tentadas, atrapadas incluso por espíritus demoníacos. Sin embargo, hoy hay predicadores que nunca enseñan lo que la Biblia dice acerca de Satanás y sus demonios. Y quizás una de las razones es porque no toman literalmente lo que dice la Biblia, o quizás por el temor a ser rechazados. Y lo sé porque como yo trato de predicar la totalidad de la Biblia, hay lugares en donde no me invitan porque tienen miedo de que yo hable de temas así, y uno quiere ser aceptado. Y esta puede ser una razón por la cual este tema no está incluido dentro de su repertorio de prédicas, pero el Señor nos manda a predicar la totalidad de la Biblia. Como dije antes, no podemos ser selectivos. Yo pregunto lo siguiente: si el cristiano no es atormentado por demonios, ¿por qué Jesús nos dijo en Marcos 16, 17 que nosotros tendríamos que echar fuera a los demonios? También, ¿por qué Jesús nos dio autoridad sobre Satanás y sobre los demonios si no es algo que no necesitamos? Él dijo en Lucas 10, 19, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Aquí está hablando acerca de demonios. Y les he dado autoridad para vencer todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero si no vamos a ser atacados, atormentados, engañados por los demonios, ¿por qué está este versículo en la Biblia? ¿Por qué Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 7, que nosotros tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y que Él huirá de nosotros? También porque Pablo en Efesios nos dice que nuestra lucha es contra seres espirituales. Efesios 6:12 dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan el mundo de tinieblas y contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Porque también en la Biblia se nos instruye a ponernos la armadura de Dios. En Efesios 6, 11 al 18 dice: pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Y dice: defiendan su posición. Como cristianos, Dios nos ha dado un lugar de autoridad, una posición. Y aquí dice que tenemos que defender eso. Puede ser su ministerio, su matrimonio, puede ser su negocio, su empresa o nuestra nación. Esta es nuestra posición, nuestro círculo de influencia. Dice que tenemos que defenderlo. ¿Y cómo lo defendemos? En primer lugar, dice que tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. Luego nos habla de la coraza de justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de las buenas nuevas del evangelio que ustedes predican, a fin de que estén siempre completamente preparados. Además de esto, en cuarto lugar, levanten el escudo de la fe para detener, dice, las flechas o los dardos encendidos del diablo. En quinto lugar, pónganse la salvación como yelmo o como casco. Y luego, en sexto lugar, dice: tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y luego dice, en séptimo lugar, oren en lenguas.
Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Pero si el cristiano no va a ser atacado por los demonios, oprimido por las tinieblas, ¿para qué hacer esto? ¿Y para qué está ese versículo en la Biblia o esos versículos en la Biblia? También porque Jesús le pidió al Padre que nos protegiera del maligno. Esto está en Juan 17:15. En su oración él dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Y por qué en el Padre Nuestro nos enseñó a orar: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal? Dicen unas traducciones, pero en otras dice: líbranos del maligno. ¿Por qué el Señor nos enseñó a orar así? ¿Y por qué en Efesios 4:27 Pablo nos dice: no le den lugar al diablo? Les dejo esas inquietudes en su mente, porque lo que estoy tratando de hacer aquí es confrontar muchos paradigmas, muchas ideas equivocadas que los cristianos pueden tener. Entonces, esa mañana, mientras yo meditaba en mi experiencia de la noche anterior, el Señor me inquietó una vez más a leer libros que había leído acerca de guerra espiritual. Y aquí tengo el de Rompiendo las Cadenas de Neil Anderson. Porque él en su libro nos habla acerca de cristianos que acudían a él buscando su ayuda. Y buscaban su ayuda porque querían ser libres del ataque número uno que sufren la mayoría de los cristianos, y es la culpabilidad, la condenación. Y la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y él le decía: mira, la Biblia dice esto, pero aunque ellos creían o sabían lo que la Biblia decía, seguía esa presencia en algunas de estas personas que los hacía sentirse culpables. Y esa es la razón por la cual algunos se alejan de Dios. Pues también tuvo que tratar de ayudar a personas que sufrían con pesadillas. Y quiero que quede claro, las pesadillas no vienen de Dios. Pero muchos tienen pesadillas por las películas que ven o por su forma de pensar. Y todo esto le ha dado lugar al enemigo. Otros venían con la lucha para dormir, el insomnio. No es normal que usted no pueda dormir. Es normal que los famosos que están metidos en no sé qué cosas tengan insomnio, pero nosotros que pertenecemos a Cristo, que somos nuevas criaturas, Pablo o el salmista decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Entonces, que un cristiano no pueda dormir puede ser señal de que hay actividad demoníaca. Pero también otros venían a hablar con él porque sentían la presencia maligna permanente en sus vidas. Un no sé qué, una pesadez, un cansancio permanente, una depresión, un temor, una angustia, una ansiedad. Otros venían porque tenían pensamientos o voces en sus mentes que en su mente llegaban a decirles que hicieran cosas terribles, como por ejemplo matar a su bebé. Y yo he hablado con cristianos que eso ha pasado por su mente, o suicidarse, o abusar sexualmente a otra persona. Esos pensamientos no son normales en un cristiano. Entonces, si de repente llegan esos pensamientos, es una clara muestra de que hay algún tipo de actividad demoníaca. Y así como el Señor me dijo, esa mirada triste o seria que estás teniendo no viene de mí. Ahora, yo reconozco que no tengo una cara sonriente como la de mi esposa o como la de mi papá, que fue algo que yo hubiera querido tener. A mí me tocó por herencia la cara de mi mamá y de mi abuelo. Pero que yo esté serio no quiere decir que sea una persona seria. Simplemente hay momentos en los cuales, o más bien,
yo soy una persona alegre. Lo que pasa es que tengo que decirle a mi cara que sonría. Pero también hay momentos en los cuales puede que esa mirada, que fue lo que me pasó esos días, sea una mirada puesta por el enemigo. Y el Señor me dijo que tenía que hacer guerra espiritual. Pero también venían a hablar con Neil Anderson, personas que no podían ser libres de sus adicciones. Lo habían intentado todo, habían ido a Alcohólicos Anónimos, habían ido buscando nuestra libertad, tratando de ser libres y no lo lograban. Y Neil al comienzo no encontraba darle respuestas a las personas que acudían a él, hasta que finalmente consideró que quizás lo que estaba pasando con ellas, con esas personas, era que estaban siendo oprimidas por demonios. Y eso lo llevó a desarrollar un material de 7 puntos de cómo ser libres en Cristo. Y esto ha ayudado a mucha gente. Pero el otro libro que el Señor me llevó a leer fue el de Esta patente oscuridad. Y es una novela de Frank Peretti que me encanta. ¿Por qué? Porque en esta novela el autor nos muestra cómo los principados de oscuridad planean dominar a toda una nación. Pero para esto, su punto de partida, de entrada, era un pueblito. Los demonios dijeron: si conquistamos este pueblo, luego poco a poco vamos a tomar posesión de toda la nación. Pero en este libro encontramos que estos demonios, estos principados y estas potestades encontraron un obstáculo: un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que amaba al Señor. Pero pensaron que lo único que tenían que hacer era destruir a este hombre. Y no podían tocarlo porque no había puertas abiertas en su vida. Pero dijeron: ya sabemos cómo lo vamos a lograr. Con una niña de la iglesia, bien bonita, bien seductora, vamos a usarla a ella para hacerlo caer. Y lo intentaron una y otra vez y no pudieron. ¿Saben por qué? Porque ese hombre de Dios, ese pastor, era un hombre de oración. Era un hombre que leía la palabra y era un hombre que amaba a Dios. Para mí es una novela fascinante porque me muestra que un solo hombre es suficiente para impedir que las tinieblas entren a una nación. También hace un tiempo oí de una gran mujer de Dios, tremendamente usada. Y como el enemigo no logró atacarla a ella, buscó el eslabón más débil en su casa, que tristemente era su esposo. También un hombre de Dios, pero que tenía debilidades, tenía luchas. Y una de esas luchas era con las mujeres. Y el enemigo logró que este hombre, un cristiano mediocre, le fuera infiel a su esposa. Y ella dice que fueron más de 3 años de infidelidad. Y esto es una tormenta terrible, humillante, vergonzoso y duro para una esposa o para un esposo. Sin embargo, ella no le iba a dar lugar al diablo. Ella no iba a permitir que esa situación tan difícil en su vida la derribara. Ella trató de ayudar a su marido, pero no pudo. Hasta que finalmente tuvo que tomar la decisión de separarse. Sin embargo, siguió con su ministerio. Y aunque era separada, Dios la seguía respaldando. ¿Por qué? Porque ella no fue la del pecado. Y luego un día, en un gran evento con otros hombres de Dios, uno de los que estaba predicando al final fue y le profetizó y comenzó a ministrarle a su vida. Y luego le dijo, le dio una tarjeta y le dijo: mira, cuando quieras, necesites de alguien que te oiga, llámame. Ella obviamente, como un ser humano, se sentía muy complacida. Pero Dios le habló. Y Dios le dijo:
como el enemigo no pudo derribarte con su primer ataque, va a tratar de hacerlo de esta manera. Y es que a veces no sabemos, pero hay relaciones que son tóxicas, relaciones que nos pueden desviar del plan del Señor. Y lo sé porque a mí el enemigo me ha tratado de destruir de muchas formas, no solo con relaciones, por otros medios, pero no ha logrado, porque Dios me ha librado, pero también porque yo sé el modus operandi. Yo sé cómo opera el enemigo. Dice en 1 Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Yo soy un hombre de muchas disciplinas. Yo no me puedo dar lujos. Y ahí dice, practiquen el dominio propio, la disciplina de la oración, la disciplina de leer la Biblia, la disciplina de perdonar, la disciplina de hacer guerra espiritual. Pero también manténganse alerta. ¿Por qué? Porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que aprender a ganar nuestras victorias. Aunque es rico y ayuda a que otra persona ore por nosotros, no podemos depender de otros. Eso es solo para el cristiano que hasta ahora está empezando. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia liberación. Y nosotros podemos hacerlo porque a partir de la cruz, para los que estamos en Cristo, el enemigo, es decir, el diablo, ya es un enemigo derrotado. Dice Colosenses 2:15 que Dios desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su triunfo, con su victoria sobre ellos en la cruz. Pero no solo eso. A partir de la cruz, nosotros ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, es lo que dice Efesios 2, del 5 al 6. Eso quiere decir que estamos en un lugar de autoridad y es necesario que lo sepamos. Porque una de las armas del enemigo es hacernos creer, no, tú no puedes, no has orado suficiente, no tienes la madurez necesaria. Pero no es cuestión de madurez, es cuestión de lo que Jesús ya logró en la cruz y mi posición en Cristo. Y en Cristo yo estoy en los lugares celestiales sobre los demonios, sobre los principados, sobre las potestades. Pero yo tengo que resistir al diablo, como dice Santiago 4:7, y él huirá de mí. Y entonces, por eso yo esa mañana, después de que el Señor me habló, salí a montar bicicleta. Y en mi tiempo de oración comencé a renunciar. Al comienzo como dudando. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a todo espíritu, a todo demonio que está afectando mi mirada, que me está llevando a estar siempre preocupado, que está afectando mi genio, mi estado de ánimo. Y a medida que el Espíritu Santo me iba guiando, le iba hablando a esos demonios. Y sentí una libertad tremenda. Al día siguiente volví a hacer la misma oración. Y así he seguido día tras día hacerlo. Y he sentido, experimentado una paz, una libertad, un gozo. Por eso yo les animo que hagan lo mismo. Que en oración le pidan al Espíritu Santo que les muestre qué espíritu puede estar afectándome. Puede ser la ansiedad, la depresión, una enfermedad, un aguijón en la carne, algo. Y por eso quiero que en este momento, ahí en oración, cierren sus ojos y pregúntenle: Señor, muéstrame qué espíritu o qué demonio me puede estar afligiendo, poniendo ideas en mi mente en contra de mi esposa o en contra de mi esposo,
en contra de mis hijos, recuerdos de malas experiencias, voces en la mente que nos llevan a hacer cosas que no deberíamos hacer, a veces cosas terribles. Señor, yo renuncio a esas voces del enemigo. Y así como tú me dices que tengo que echar fuera demonios, ahora mismo lo hago. Echo de mi vida todo espíritu de tristeza, de rabia, de enojo, de soledad, de duda y de temor. Toda obsesión en contra de ciertas personas las echo fuera de mi vida. Toda rabia en contra del gobierno, en contra de las otras personas. Porque cuando estoy en el supermercado me sacan la rabia. O cuando los veo en las calles me da rabia lo que están haciendo. Señor, hoy saco ahora mismo eso de mi vida. Porque Dios no me ha dado un espíritu de mal genio. Dios no me ha dado un espíritu de enojo. Dios no me ha dado obsesiones. Dios me dio un espíritu de amor, de gozo y de paz. Y en lugar de ese espíritu, hoy recibo el Espíritu Santo. Yo invito a que ahí levanten sus manos y van a recibir ese dulce espíritu. Y quiero que una vez más cantemos esta canción donde invitamos al Espíritu Santo. Tu espíritu confirma que tu hijo soy del pecado y la muerte. Libre soy, ya no vivo en mis fuerzas. Vives tú en mí, adoptado por tu gracia. Vuelvo a ti, Abba, Padre. Tu espíritu me hizo uno contigo. Abba, Padre. Tu espíritu me hizo uno contigo. Y Señor, yo te pido por personas que no tienen esa seguridad de tu presencia en sus vidas, que en este momento puedan mirar a la cruz y recibir por la fe el regalo de la salvación, el perdón de todos sus pecados. Que puedan saber que no somos salvos por obras, no somos salvos por ser parte de una religión, no. Somos salvos cuando miramos la cruz y recibimos todo lo que Jesús hizo por nosotros. Pero yo te pido que en este momento puedan ver que Jesús no solo llevó en esta cruz sus pecados, sino también sus enfermedades. Y que todo espíritu de enfermedad que los está atormentando ahora mismo se vaya. Que Jesús también murió por su pobreza. Y todo espíritu de ruina, de pobreza, de temor con respecto al futuro se vaya. Que Jesús también murió para darles gozo, vida, bendición y sanidad. Y si tú no has hecho una oración para entregar tu vida al Señor, quiero guiarte en este momento para que lo hagas. Es muy sencillo. Y los que están al lado suyo, yo les invito a que también hagan esta oración. Digan conmigo: Padre Dios, te doy gracias porque en la cruz tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, murió en mi lugar. Murió como un pecador, aunque no cometió pecado. Murió con 39 latigazos para entender y sanar al enfermo, para llevar mi dolor. Te doy gracias, Jesús, porque por tu obra en la cruz hoy soy perdonado y recibo el Espíritu Santo que me da la seguridad de que soy hijo de Dios. Amén. Y yo quiero felicitarte por esa oración, pero también quiero invitarte a que te comuniques aquí con nosotros
Estos son nuestros teléfonos. Allí hay pastores que van a oír tu dolor, tu tristeza, tu necesidad. Te van a guiar. Queremos que el plan que Dios tiene para tu vida se realice. Entonces llámanos rápidamente y tan pronto volvamos a reunirnos como iglesia, queremos verte. Ellos también te van a ayudar a que seas parte de un grupo de conexión, porque a través de la herramienta del Zoom nos estamos reuniendo todos en grupos más chiquitos para poder rendirnos cuenta los unos a los otros. Y qué gusto que puedas ser parte de nosotros. Pero quiero que terminemos celebrando una vez más con esta canción. Entonces allí donde están, los invito a que se pongan de pie. Vamos a celebrar todo.